Buen día, iglesia. El día de hoy vamos a revisar el día de la expiación, el viernes de expiación. Y vamos a ver que esto comenzó desde el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico 16 nos habla acerca de la expiación. Una vez al año se sacrificaba un cordero sin mancha. Esta sangre derramada cubría los pecados del pueblo por todo un año. Esto lo hacía el sumo sacerdote. Y esta sangre solo tenía esa vigencia. Vamos a ver que durante este viernes van a suceder diferentes acontecimientos, empezando desde el jueves en la noche, muy de noche. Cuando Jesús y sus discípulos se reunieron a tener una comunión muy íntima, van saliendo de este lugar y Jesús, como de costumbre, se dirige al huerto de los olivos. Este era un lugar muy especial para él porque ahí Jesús se reunía con su Padre en oración. Jesús pasaba por un momento de mucha angustia que le llevaba hasta sudar lágrimas de sangre. En ese momento, Jesús le dice a su Padre que si es posible pase esa copa de sufrimiento, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Cuando termina esta oración, esta súplica de Jesús, llega Judas con un grupo de personas que querían atrapar a Jesús. Y tiene un encuentro quizás también muy doloroso, porque con Judas había cenado, había tenido esos tiempos íntimos, pero también Jesús le había lavado los pies a Judas y hoy él le estaba entregando. Es llevado delante de Caifás, un hombre que quería levantar testigos falsos, quería mentir para poder atrapar a Jesús. Mientras están en este juicio que es injusto y completamente fuera de orden, Pedro mira a Jesús de lejos. Esta mirada de Pedro de lejos sucede en 3 ocasiones. Le cuestionan a Pedro si conocía a Jesús y él niega rotundamente esto. Cuando la fe de Pedro es puesta a prueba, Pedro le niega. Y Pedro recuerda las palabras que le había dicho Jesús. Después es llevado ante el Sanedrín, un grupo de religiosos. Estos religiosos querían completamente sacar a Jesús de todo el movimiento que había estado sucediendo. Y decían mentiras, levantaban testigos falsos y querían acabar con él. Entonces Jesús es llevado después ante Pilato. Pilato no encuentra en realidad nada por qué acusarle y encuentra la manera de mandárselo a Herodes, otro gobernador. Herodes quería conocerle porque su fama se había extendido y quería ver en vivo los milagros que hacía Jesús. Pero en realidad en todo este tiempo Jesús no abrió la boca. Dice en Isaías 53:7 que él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Es en este momento cuando lo regresan a Pilato y Pilato, en medio de la gente gritando crucifícale, crucifícale, es entregado a los soldados, a los religiosos y es sentenciado. Y entonces es llevado ante la cruz. Y ahí es a donde regresamos a la expiación. Esa cruz representa la expiación. En 1 Pedro 3:18 dice que Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores,
para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Así es como vemos esta expiación. La expiación de Cristo en la cruz fue permanente, fue total, fue completa, y Él borra todos nuestros pecados. La expiación es un término penal y quiere decir que Él pagó el precio de mi culpa derramando la sangre. Es el pago final, ya no iban a necesitar más corderos. Y es aquí donde nos tenemos que hacer la pregunta. Jesús está hoy delante de ti. ¿Cómo vas a responder? ¿Como Judas traicionándole? ¿Como el sumo sacerdote mintiendo? ¿Como Pedro negando tu fe delante de la presión? ¿Como los religiosos que usaban las palabras de Jesús aún en su contra? ¿Como Pilato? ¿O como Herodes, que solo quería ver milagros? ¿O como los soldados que lo golpeaban, le escupían en la cara, se burlaban? ¿Cómo vamos a responder tú y yo? Porque esta expiación me sustituye a mí y te sustituye a ti. Y te invitamos esta noche a las 7:30, este viernes. Tenemos las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Te esperamos este viernes 7:30.